En el tutorial de Revit de hoy vamos a ver cómo construir muros inclinados y trapezoidales. Y lo primero que tengo que comentar respecto a los muros inclinados es que depende muchísimo de la versión de Revit que estemos utilizando, porque a partir de Revit 2021, Autodesk sacó una novedad muy importante en los muros en lo referente a su sección transversal. Aquí tengo este pequeño trozo del proyecto y fijaos, si nosotros seleccionamos un muro en una versión de Revit que sea igual o superior a Revit 2021, en la ventana de propiedades de los muros aparece un parámetro nuevo que se llama sección transversal. Por defecto viene vertical, pero esa sección transversal puede modificarse y decir que sea un muro inclinado o trapezoidal. De manera que si nosotros estamos trabajando en un Revit que sea igual o superior a Revit 2021, la construcción de muros inclinados no tiene ningún misterio porque simplemente tendríamos que dejar aquí la sección transversal inclinado y meterle un ángulo desde la vertical, de manera que sería muy sencillo. En este caso, para construir estos muros inclinados, yo lo que he hecho es, primero, aquí os los dejo construidos en vertical para luego inclinarlos y que sea más sencillo este ejercicio, porque claro, cuando un proyecto tiene peculiaridades no es nada fácil construirlo a la primera. En muchísimas ocasiones, pues tienes que ayudarte de referencias y aún así, construirlo de primeras no es sencillo. ¿Qué le pasa a los muros inclinados? Pues que tenemos que saber muy bien dónde coloca Revit el centro de rotación. Y entonces, es muy importante saber que cuando nosotros queremos inclinar un muro, el centro de rotación te lo va a colocar sobre el nivel que tenga la restricción de base. Pero claro, ¿qué le ocurre a este pequeño trozo del proyecto? Que todos los muros inclinados tienen un desfase en la base. Por tanto, nunca se van a poder rotar y que nos funcione todo perfectamente a la primera vez, porque ya os digo que va a rotar respecto del nivel y por tanto se va a descolocar de esa posición, de manera que para proyectos que tengan cierta complejidad, pues oye, va a ser muy difícil construirlos a la primera y o bien los construimos aparte y los movemos o bien más o menos nos situamos en una posición que podría ser aproximada y ya veremos ahora que en cuanto lo rotemos se va a descolocar y luego tenemos que volver a desplazarlo. Pues por ejemplo aquí os informo de las inclinaciones que van a tener estos muros, pues simplemente es seleccionar el muro, decirle que la sección transversal va a ser inclinada, darle el ángulo de 20 grados, como vemos se ha descolocado el muro, pero ahora simplemente pues lo que tenemos que hacer es moverlo a su posición correcta. Pues esto mismo lo podemos hacer en el resto de muros. Comentar otra cosa que puede ser importante y es que a la primera pongamos por ejemplo un ángulo en positivo y la dirección de rotación sea distinta a la que queremos. Pues simplemente le ponemos un número negativo al principio y ya funcionaría. Vamos a hacer un caso. Aquí pongo sección transversal inclinada, lo primero que se me ocurre es darle el ángulo que me da la cota, 25, y vemos que te lo deja hacia el lado contrario. Pues lo ponemos en negativo, menos 25, te lo vuelve a descolocar porque su centro de rotación no coincide con la base del muro y ahora lo desplazamos y ya lo tendríamos así. Pues esto mismo, rápidamente lo hago aquí, he cogido una altura muy pequeñita para que no me moleste con el resto del proyecto, le digo sección inclinada de 25,75 y ahora sí que cambio su altura y le digo que no llega hasta planta primera, llega hasta planta segunda sin desfase, ¿vale? Y lo mismo, lo coloco en su posición correcta porque el centro de rotación no era la base del propio muro. Y para evitar solapamientos, lo que tenemos que hacer es unir geometría. Pues uno geometría del muro con suelo, muro con suelo, muro con suelo y así voy eliminando todos los solapamientos y fijaos que si tenemos un Revit superior o igual a Revit 2021, pues la construcción de muros inclinados no tiene ningún misterio. Entonces vamos a ver ahora cómo se construirían muros en una versión de Revit inferior a Revit 2021. Fijaos, aquí tengo abierto un Revit 2019 y si yo selecciono un muro, en su ventana de propiedades no me dice nada respecto a la sección transversal, de manera que si en una versión inferior a Revit 2021 yo enciendo la herramienta muro arquitectónico o muro estructural, no voy a poder construir muros inclinados, obligatoriamente tienen que ser vertical. Entonces, ¿qué me ofrecía Revit en esas versiones antiguas para construir muros inclinados? La herramienta muro por cara. Te dice el programa, tienes que tener previamente construida una masa, aquí os enseño la masa que yo he construido previamente, y que esa masa tenga caras que luego tú vas a utilizar para
construir muros inclinados con la herramienta muro por cara. Es decir, yo me voy a apoyar en caras de masa y te voy a devolver un muro apoyado en esa cara. Si la cara es inclinada, tu futuro muro va a ser inclinado. De manera que si yo ahora enciendo la herramienta muro por cara, no voy a explicar en esta clase cómo se construye la masa porque ya lo explico en las clases de masas, y entonces enciendo muro por cara, cojo por ejemplo la tipología de 150 centímetros y lo que sí que tenemos que estar muy atentos es a la hora de decirle línea de ubicación, que en este caso con mis palabras sería: la cara sobre la que te vas a apoyar, ¿a qué parte del muro va a corresponder? Pues oye, si hacia la derecha es el interior del futuro edificio, le voy a decir al programa que yo me quiero apoyar en la cara interior del muro, de manera que al apoyarme en esta cara me va a colocar hacia afuera todo el grosor de ese muro. Entonces pincho y fijaos que me lo está construyendo. Si ahora cambio de tipología y elijo genérico fachada 35, lo mismo, me apoyo en una cara que va a corresponder con la cara interior del muro, me lo saca para afuera. Y en este caso vamos a orbitar y aquí lo mismo, me lo saca para afuera. Apago momentáneamente la masa y lo mismo de antes. Para evitar el solapamiento de los muros con los suelos tendríamos que unir geometría. Y tendríamos los mismos muros inclinados que hemos conseguido en unas versiones superiores de Revit, pero por supuestísimo de una forma bastante más laboriosa, porque tendríamos que habernos construido previamente la masa a modo de carcasa para que tengamos en esa masa una cara que simule a una de las futuras caras de los muros inclinados. Entonces, ahora vamos a ver cómo construir muros trapezoidales, pero antes te voy a decir algo que igual te interesa. Hago una pausa para comentarte que envío cada día un regalo exclusivo de Revit, y si usas el programa te van a venir de lujo. Si quieres recibirlos gratis, lo tienes muy fácil. Simplemente tienes que pinchar en el link de la descripción o del primer comentario. Para hacer muros trapezoidales, si estamos en una versión de Revit 2021 o superior, yo en este caso tengo abierto Revit 2022, hemos visto que es muy sencillo porque ya aparece como parámetro de ejemplar en la ventana de propiedades sección transversal y aquí podríamos elegir trapezoidal. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchísimas veces cuando cogemos un tipo de muro y establecemos aquí trapezoidal, va a salir un cartel en pantalla que te dice: este tipo de muro no es compatible con la sección transversal cónica. Establezca una capa en el tipo de muro para que tenga un grosor variable. Lo que le está pasando ahora mismo a este tipo de muro es que dentro de editar tipo, en la ventana de montaje, es decir, en la ventana donde tú puedes estructurar las capas constructivas, ninguna de ellas tiene permitido el grosor variable. Por tanto, te dice el programa que si tú no permites como mínimo a una de las capas constructivas que tenga grosor variable, nunca va a poder hacer un muro trapezoidal. De manera que antes de elegir aquí sección trapezoidal, nos tenemos que meter en editar tipo y fijaos, aquí en estructura, dentro del montaje de las capas constructivas, tenemos un parámetro que se llama variable, que fijaos está apagado. Luego en este muro, que solo tiene una capa constructiva, no le estamos permitiendo grosor variable, de ahí que salga ese cartel que te decía el programa. Pero tú, para hacer muros con sección trapezoidal, como mínimo una de las capas constructivas de este muro tiene que ser variable. Pues solamente con hacer esto y darle a aceptar, a la ventana de editar tipo que va a aparecer ahora, le va a aparecer un apartado nuevo que se llama propiedades de sección transversal. Vuelvo otra vez a quitar el check para que al darle a aceptar, fijaos, desaparece ese apartado azul. Luego, importante, va a aparecer un apartado azul nuevo cuando a una de las capas constructivas le ponemos el check en la columna variable, es decir, le permitimos que su sección transversal pueda tener grosor variable. Pues aceptamos y entonces aparece aquí este apartado azul, propiedades de sección transversal. ¿Qué significa esto? Que tú puedes dejar una configuración a la tipología del muro desde aquí y así te evitas en el futuro tener que manejarlo todo por ejemplar, pero también puedes dejar aquí unos datos y ahora veremos que por ejemplar podrías tú modificarlos. Os muestro este pequeño esquema para que veáis que vamos a meterle 5,71 grados a ese tipo de muro en la cara exterior para que nos haga una sección trapezoidal.
vuelvo otra vez aquí a esta ventana en la que estábamos antes y aquí en ángulo exterior por defecto le pongo lo que habíamos sacado del esquema, 5,71. Y antes de darle a aceptar también merece muchísimo la pena el último parámetro que te dice anchura medida en. Lo que te está diciendo el programa es que al grosor que tú le estableces en el tipo de muro, si quieres que ese espesor se mantenga en la base o en la parte superior. Por defecto viene puesto parte superior, pero en este caso yo quería que esta parte inferior fueran de 80, pues le digo parte inferior. Y en este caso, el muro de la derecha que corresponde con la parte interior del muro, yo quiero que sea vertical, de manera que no le meto ningún ángulo. Pues acepto, le digo aquí sección trapezoidal y automáticamente me hace lo que tenga la tipología de muro establecida. Y ya me hace un muro trapezoidal de este estilo. Pero si yo quiero modificar sus parámetros de ejemplar y que no le haga caso a lo que venga puesto en la tipología, podemos decir aquí modificar propiedades de tipo y si enciendes el check lo modificarías tú por ejemplar. Nos quedaría por ver cómo simular un muro trapezoidal si estamos trabajando en una versión de Revit inferior a Revit 2021. En este caso vuelvo a abrir otra vez Revit 2019. ¿Qué recursos tenemos a mano para poder simular un muro trapezoidal? Pues optar por un vaciado en un muro que tenga el espesor completo. ¿Y cómo hacemos un vaciado? Con la herramienta modelar in situ. Podemos hacer un modelo in situ vacío que interactúe con un muro para quitarle un trozo a ese muro. Entonces hacemos un modelo in situ. La categoría, la verdad que no tiene mucha importancia, pero en este caso si quieres que en el navegador se almacene con los muros porque tú sabes que es un vaciado al muro, le estableces como categoría muro. Y aquí le ponemos vaciado. Aceptamos y tenemos herramientas para modelar in situ en sólido, pero también tenemos las mismas para modelar en vacío. Y esto lo hemos visto en clase que podemos hacer que interactúe un vacío con muchos elementos del programa, entre ellos los muros. Pues antes de hacer una extrusión vacía, primero voy a definir como plano de trabajo para ayudarme la cara de este muro. Y ahora sí, enciendo extrusión vacía y rápidamente hacemos una extrusión, pues si esto abajo va a medir 80 centímetros y el muro arriba va a medir 50, pues le vamos a quitar por aquí 30 centímetros, ahora hacemos esta cuña y ahora, fijaos que vamos a darle al check y vamos a alinear hasta el final del muro, el final de esta extrusión. Pues importante antes de cortar geometría para quitarle ese vaciado. Si el vaciado toca con la base del muro, pues fijaos que al cortar geometría nos va a quitar también la zapata corrida del muro, ¿vale? Y entonces dices, oye, ¿y cómo puedo evitar eso? Pues un pequeño recurso que os lo dejo aquí también, y es que este vaciado no toque a la base del muro. Pues lo que hago ahora es editar la extrusión, me vengo aquí a frontal y tengo que hacer una línea, por el momento la hago así, un poco más alta para que sea fácil de que lo veáis. Voy a unir en esquina este con este y este con este, y ahora poquito a poco vamos a ir bajando hasta que aparezca un prohibido en pantalla. Cuando aparece un prohibido significa que la línea no puede ser tan pequeña en Revit. Pues hacemos esto, vamos bajando hasta que llegará un momento en el que si seguimos bajando y nos acercamos a la esquina de abajo, ya aparece un prohibido, ¿vale? Entonces tenemos que ir bajando, seguimos bajando y aparece un prohibido, pues seguimos un poquito, aquí ya aparece, ahí, parece que, pero fijaos, es porque he hecho un zoom muy grande, desde esta distancia apenas se ve, y si ahora yo finalizo y corto geometría, pues ahora me sigue manteniendo en la zapata corrida porque no ha tocado la base. Entonces aquí tenemos el recurso para simular un muro trapezoidal si estamos en una versión de Revit inferior a Revit 2021. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te van a venir de lujo los regalos exclusivos de Revit que envío cada día. Si quieres recibirlos gratis, lo tienes muy fácil. Pincha en el link que tienes en la pantalla o en los que están en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos en la siguiente clase. Un abrazo.